¿Cómo están, hermanos? Nuevamente nos encontramos en nuestra serie acerca de Mateo 24, una interpretación consistente, una segunda parte. Y si ustedes recuerdan, quedamos con un tema pendiente. Al menos tenemos varios temas pendientes, y el primero, de acuerdo a cómo lo hemos visto, ¿cierto?, tiene que ver con las reglas del fairness y mitos dispensacionales. Es importante, antes de entrar en materia del estudio de Mateo 24, entender por qué hay tanta discrepancia en cuanto a la interpretación de este capítulo, gran capítulo del Nuevo Testamento, ¿cierto?, que trata el propio Señor Jesucristo. Dijimos que íbamos a ver por qué la interpretación reformada, que va a ser nuestra contraparte para ir comparando, interpretan totalmente diferente este pasaje. Bueno, y tratamos de explicar que a lo menos hay tres grandes temáticas que deberíamos abordar para poder comprender por qué ellos interpretan el capítulo 24 y en general todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también, en muchos casos de una manera diferente. Y estuvimos viendo de que hay tres razones generales: la teología del reemplazo o el supersesionismo, que de una otra manera también se trata de negar, pero vamos a ver ahí que claramente hay una conexión. La teología del pacto, que en realidad es el kit de todo el asunto. De aquí parte todo lo que tiene que ver por qué hay una interpretación totalmente diferente. La tesis de la reinterpretación testamental, ¿cierto? Esta idea de que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo, ¿cierto?, lo espiritualiza porque supuestamente Jesús y los apóstoles lo hicieron. También se habla de que Cristo es la llave interpretativa. Vamos a ver si eso es así cuando lleguemos también a esos pasajes, y estas son las razones de por qué hay tanta diferencia de interpretación. Pero antes de esto tenemos que entrar a un tema que dejamos, ¿cierto?, en el tintero, que tiene que ver con las reglas del fairness y los mitos dispensacionales. ¿Qué son las reglas del fairness? Bueno, hermano, esto tiene que ver con cómo nosotros tratamos con justicia en el debate, cómo nos manejamos en ese sentido. Dijimos que las reglas del fairness apuntan a esta rigurosidad que se requiere en el debate justamente para ser justos. Cómo citamos a la contraparte y queremos nosotros no caer justamente en la injusticia en ese sentido, o también en declaraciones subjetivas de la contraparte. ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, la única forma de hacerlo es seriamente o rigurosamente, y eso no se puede hacer a menos que podamos citar bibliografía, y eso es lo que queremos hacer aquí cuando estemos hablando en estos temas introductorios. Citar bibliografía es la única forma de no equivocarnos, y aún así a lo mejor no vamos quizás a dar con la interpretación general o específica de todas las ramificaciones que tienen las escuelas, y en este caso la escuela reformadas, pero sin embargo es una forma para poder hacer un trabajo honesto, serio, riguroso, que se requiere también en el debate, que también es propio internamente en el protestantismo, lo cual evidentemente no tiene que ver con posiciones ortodoxas versus heréticas. No, estamos tratando aquí con un círculo de hermanos que evidentemente son muy fieles a la palabra, pero que producto de algunas cuestiones también que tienen que ver con la historia, interpretan de otra forma los aspectos escatológicos. Me refiero exclusivamente, y lo aludí, a una conversación que tuvo a Nathan Anderson y Winston Medina. En especial Winston Medina, el pastor, dijo varias cosas que son imprecisas y yo quiero refutarlas aquí también, pero sin embargo tener claro que ambos, y lo vuelvo a repetir, es mi convicción, no son evidentemente hermanos heréticos ni nada por el estilo, son creyentes fieles también en general, y doy fe también. Conozco un poco a Nathan y él claramente es un creyente que trata de ser fiel a la Escritura. Tiene otras posiciones escatológicas, pero ese no es el punto de aquí, sino no olvidarnos que este tema, esta discrepancia, se trata entre creyentes y hermanos que consideramos piadosos. No conozco mucho al pastor Winston Medina, pero quiero entender de que él también es un creyente fiel a la Escritura, que trata también de interpretar la palabra de Dios a la luz también de sus propias interpretaciones. Pero sin embargo, esto quizás lo tomo como ejemplo para poder de una otra manera refutar estas ideas que a veces se dicen de lo que es la interpretación premilenarista dispensacional, que no se ajusta a la verdad. Me remito específicamente, en primer lugar, a una de sus declaraciones que él dice en esta conversación. Él dice: también uno puede ver en el premilenarista, especialmente en el dispensacional, uno puede notar que huyen mucho de la consistencia, y añade él: ellos usan el método histórico gramático literal para interpretar el libro de Apocalipsis, pero después tú puedes ver que ellos comienzan a insertar cosas que no están en el texto para encajar.
No queremos que nuestros hermanos se sientan aludidos, pero estamos tratando de decir cosas que son reales porque tenemos, dice él, a Advent Pentecost, tenemos a Rairi, tenemos otros representantes que eso lo expresan claramente. Eso, evidentemente, uno cuando lee esto queda impresionado. Cuando más encima conocemos quiénes son Pentecost, O'Reilly, Schaeffer, Walbrut y otros también teólogos que de una otra manera defendieron lo que fue el dispensacionalismo revisado. Ahora, algunas falacias que notamos aquí. Dice él, uno puede notar que huyen mucho de la consistencia. Esa es una primera falacia. Hay una segunda falacia que se dice aquí, que ellos comienzan a insertar cosas en el texto para encajar todo. También es una falacia. Tercera falacia, él dice que son cosas que son reales. Eso evidentemente es faltar un poco a la verdad y también justamente a los documentos que han sido escritos. Y finalmente él dice, eso es lo que expresan ellos claramente. Bueno, vamos a ver, y partiendo de aquí, ¿cierto?, qué es lo que dicen también justamente los aludidos, Pentecost y Rairi, pero no queremos hacer un análisis completo ni sistemático aquí, simplemente quizás partir de acá para abordar otros aspectos. Nuestro propósito, nuestra meta es abordar Mateo 24, sin antes justamente limpiar un poco la mesa y todo este boche que se produce, o esta interferencia también cuando se habla de la interpretación de este capítulo. Por eso que queremos un poco revisar algunas cosas y nos parece interesante lo que Matt Whitmire dijo en este libro. Hay artículos de él también en internet, especialmente en blog Evangelio. Muy bueno ese blog. Hay muchos artículos que tratan un poco de describir qué es lo que es la interpretación premilenialista dispensacional. Y él dice algo muy interesante en este libro que yo creo que es pertinente mencionarlo. Él dedica este libro, que es una crítica, ¿cierto?, al amilenarismo y a la tesis de las edades, estas dos edades, la edad presente y la edad por venir. Él hace una crítica estupenda en este libro y pueden ver algunos artículos que están en este blog también, pero él dedica este libro a dos sectores generales y creo que es pertinente con respecto también a estas ideas que se mencionan supuestamente con respecto a la interpretación premilenarista. Me gusta mucho lo que dice él porque encaja con la realidad contextual en Latinoamérica. Muchos creyentes han emigrado de iglesias pentecostales y han justamente llegado a iglesias reformadas y han abrazado todo el paquete reformado, y con ello quizás han un poquito no distinguido unas cosas de lo que son por ejemplo, las interpretaciones escatológicas. Pero él apunta muy bien cuando dice: la segunda categoría sería esta, dice él, amilenaristas que nunca han estudiado realmente la cuestión, sino que simplemente se han convertido en amilenaristas porque la ven tal vez como una parte indispensable de la teología reformada. Permita decirlo de esta manera, dice Whitmire. Creo que el escenario común es este, es que al que crece en una iglesia arminiana, y eso es una realidad en Latinoamérica, y en algún momento de su vida son expuestos e introducidos las doctrinas de la gracia. ¿Cómo reaccionan? Obviamente en primera instancia con negatividad. Rechazan lo que son las doctrinas de la gracia, pero finalmente abrazan las doctrinas al considerar que claramente son bíblicas. Y comienzan, dice él agregando, lo que en muchos casos es un proceso muy largo de búsqueda para estudiar la Escritura si estas cosas son así. Con el tiempo llegan a abrazar la doctrina de la gracia y se identifican como calvinistas. En este punto a menudo parece, al menos que algunas de las experiencias que he visto, dice Whitmire, a menudo lo que sucede es que los mismos que pasaron años luchando a través de las doctrinas de la gracia, que pasaron, dice, varios años en ello, como calvinistas, se identifican como calvinistas, casi se convierten en amilenaristas de la noche a la mañana. No porque hayan luchado realmente con las escrituras, sino porque tal vez por el contexto en el que están, la gente que los rodea, el amilenarismo, ¿cierto?, se presenta justamente como un paquete completo y pareciera que justamente es lo correcto abrazar. Muy interesante lo que dice él, porque en general esto también describe justamente la realidad de muchos creyentes en Latinoamérica y uno lo puede observar muchas veces. Conozco a varios creyentes que son buenos creyentes que vienen de iglesias reformadas o que están en iglesias reformadas, que vienen y han venido de iglesias pentecostales y rechazan con todo lo que ellos aprendieron antes, y con ello obviamente no distinguen las falencias de lo que son las escatologías justamente reformadas. Ahora, continúo un poco clarificando esto porque el pastor Medina, ¿cierto? Y no quiero ver una mala intención en él, pero sí es importante desmitificar algunas ideas. El propio Pentecost, citando a Alice, un teólogo reformado, ¿cierto?,
un poco va desmitificando todas estas ideas. Note por favor Alice diciendo ahí, a quien cita Pentecostés, uno de los rasgos más marcados del premileniarismo en todas sus formas es el énfasis que pone en la interpretación literal de la Escritura. Él reconoce ya en esos años que si hay una diferencia entre la escuela reformada y la escuela dispensacional, entre comillas, ¿cierto? Es justamente la interpretación literal que hacen justamente los premilenaristas. Y sigue diciendo, es la afirmación insistente de sus defensores que solo cuando se interpreta literalmente la Biblia es interpretada verdaderamente. Nota lo que está diciendo Alice, solo está claramente describiendo cómo era y cómo es en términos generales la interpretación dispensacional. Es una interpretación que cubre desde Génesis hasta Apocalipsis desde un enfoque literal. Sigue diciendo, y denuncian como espiritualizadores o alegorizadores a aquellos que no interpretan la Biblia con el mismo grado de literalismo. La cuestión de la interpretación literal contra la interpretación figurada es, por lo tanto, tal que hay que enfrentarlas desde sus mismos comienzos. Muy interesante, es un teólogo reformado que está reconociendo esta gran diferencia. Es obviamente contrario a lo que notamos justamente en algunas alusiones o mitos que se dicen con respecto a la hermenéutica dispensacional. También Pentecostés, y esto es muy interesante, quien conoce a Pentecostés, por eso llama mucho la atención cuando el pastor Medina dice que estos lo expresan claramente. Es muy raro lo que se dice ahí, justamente cuando él alude a eso. El propio Pentecostés cita también a otro teólogo milenarista, Floyd Hamilton, que reconoce algo particular de la escuela dispensacional. Debemos admitir con franqueza que la interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento nos da justamente un cuadro del reino terrenal del Mesías, similar a los cuadros, dice Hamilton, de los premilenaristas. Él reconoce que una interpretación consistente, ¿cierto? Literal, porque los dispensacionales interpretamos la profecía de manera literal, siempre y cuando obviamente el lenguaje diga otra cosa. Vamos a aclarar eso después, porque de hecho el propio Pentecostés y Riley lo aclaran. Otro teólogo reformado reconociendo también la particularidad de la escuela dispensacional, es de una u otra manera interpretar la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final bajo un solo método, el método histórico gramático literal. Avanzo en lo que también cita Pentecostés en la página número 2 también, y son las primeras páginas, esto es increíble. Albert Pieters también fue un teólogo milenarista que también reconoce algunas cosas. Dice él, la cuestión de si las profecías del Antiguo Testamento concernentes al pueblo de Dios, Israel, deben ser interpretadas en su sentido ordinario, como son interpretadas otras escrituras, o pueden aplicarse debidamente a la iglesia cristiana, se denomina la espiritualización de la profecía. Él lo reconoce, el propio teólogo reformado, ¿cierto? Ahí citado también por Pentecostés. Sigue diciendo Pentecostés citando también a Pieters. Este es uno de los mayores problemas de la interpretación bíblica. Y es una de las principales claves en la diferencia de opinión entre premilenaristas y la mayoría de los eruditos cristianos. Los primeros rechazan tal espiritualización, los últimos la emplean. ¿Quiénes? Los reformados. Entonces claramente aquí estamos viendo de que propios teólogos reformados están reconociendo, y de hecho eso es lo que está citando Pentecostés en su momento, que hay una escuela que no interpreta coherentemente toda la escritura. Lo interpreta bipolarmente, si se puede decir, porque ocupa sin duda la interpretación literal para muchas cosas, aún para varias profecías. Pero en algunas profecías que tienen que ver con la escatología y el futuro, no aplican el mismo criterio. Y eso es una cuestión que se reconoce desde las propias, ¿cierto?, perspectivas reformadas. Avanzo un poco en esto. El propio Pentecostés también, obviamente, alude aquí y trata de clarificar algunas cosas. Dice él, el método literal y el lenguaje figurado. Todos reconocen que la Biblia abunda en lenguaje figurado. Habitualmente se habla o se caricaturiza al dispensacionalismo que no respeta las figuras literarias. Claramente Pentecostés lo dice aquí. Sobre esta base se argumenta frecuentemente que el uso del lenguaje figurado demanda una interpretación figurada. Sin embargo, las figuras se usan como medios para revelar verdades literales. O sea, las figuras son vehículos retóricos para revelar una verdad que está detrás de esta figura. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que coherentemente ha creído el dispensacionalismo bíblico. Lo que es literalmente cierto en una esfera con la que estamos familiarizados es llevado literalmente a otra esfera con la cual puede que no estemos familiarizados para que pueda enseñarnos verdades en esa esfera poco familiar. Claramente aquí Pentecostés no está avalando lo que dice el pastor Medina. Todo lo contrario, él está clarificando qué es lo que es la interpretación justamente premilenarista dispensacional. No es que no se considere el lenguaje figurado, es algo que es parte justamente de la literatura y en este caso también de la palabra del Señor. Sigo avanzando. Charles Riley, ¿qué dice él en Dispensacionalismo Hoy?
Note por favor con atención la posición del dispensacionalismo. Dice él, el dispensacionalista afirma, dice que su principio de hermenéutica es el de la interpretación literal. Otra vez, no hay un desconocimiento, no hay una idea diferente. El pastor Medina dice que ellos reconocen cierta ambigüedad, No, es todo lo contrario. Sigue diciendo Reiri, esa interpretación que le da a cada palabra el mismo significado que tendría en el uso normal, ya fuese al escribir, hablar o pensar. Este principio es denominado algunas veces gramático histórico, ya que el significado de cada palabra está determinado por consideraciones gramaticales e históricas. También podría llamarse interpretación normal, puesto que el significado literal de las palabras es el enfoque normal o su comprensión en todos los idiomas. Símbolos, figuras y tipos son todos interpretados normalmente en este método y no son de ninguna manera contrarios a la interpretación literal. ¿Qué está diciendo Reiri? Está explicando lo mismo que en Pentecostés. Sigue diciendo, el literalista así llamado no es uno que niega que el lenguaje figurado o los símbolos son usados en la profecía, ni niega que grandes verdades espirituales son así presentadas. Su posición es simplemente que las profecías deben ser interpretadas normalmente, por ejemplo, de acuerdo con las leyes del lenguaje, como cualquier otra expresión, que lo que sea manifiestamente figurado sea considerado como tal. Claramente otra desmitificación. Shailes Reiri claramente es uno de los proponentes del dispensacionalismo revisado y él obviamente está diferenciando que también en la interpretación histórico-gramático literal hay que considerar el lenguaje también figurado. Sigue diciendo él, excelente aclaración también de Reiri, que continúa diciendo, por supuesto el principio literal no es propiedad exclusiva de los dispensacionalistas. Eso es muy bueno aclararlo, porque evidentemente la escuela reformada también interpreta literalmente, aunque no es consistente con su interpretación. La mayoría de los conservadores estarían de acuerdo con lo que se ha dicho. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el uso que los dispensacionalistas hacen de este principio hermenéutico y el que utilizan los no dispensacionalistas? Bueno, la diferencia estriba en que el dispensacionalista demanda el uso del principio normal de interpretación consistente en la Biblia. ¿Qué significa eso? Que la interpretación histórico-gramático literal del dispensacionalismo revisado y bíblico, diría griego, es coherente porque toma desde Génesis hasta Apocalipsis un solo método o aplica un solo método, no es un método bipolar. Entonces, claramente esto es una desmitificación contundente justamente de las acusaciones que se hacen y que se dicen habitualmente con respecto a la escuela dispensacional. Ahora, quiero avanzar un poquito también en esto, porque también Pentecostés cita aquí, y quiero volver un poco a Pentecostés, al teólogo John Peter Lange. Él también era un teólogo calvinista, y miren lo que él confiesa en sus escritos, y a quien trae a colación Pentecostés. Lenguaje figurado versus lenguaje literal. Él habla de místico y muy interesante hablando del lenguaje figurado. No se hubiera podido escoger términos más inadecuados para designar las dos grandes escuelas de exegetas proféticos que las palabras literal y espiritual obviamente conllevan. Los espiritualizadores no niegan que cuando se habla del Mesías como varón de dolores, experimentado en quebranto, la profecía debe interpretarse normalmente. Eso es real, ¿cierto? Ellos afirman, sin embargo, que cuando se dice que Él vendrá en las nubes del cielo, el lenguaje debe ser interpretado espiritualmente, o sea, místicamente. Los términos propiamente expresivos de las exposiciones de la escuela son normal y místico. Puede que a algunos no les guste esta clarificación que hace John Peter Lange, o que hizo en su momento de describir la interpretación reformada como mística, pero bueno, es el propio teólogo calvinista que en su momento lo describió así. Sigo avanzando un poquito en algunas cosas. Apocalipsis 20 también es importante clarificar algunas cosas, específicamente el pastor Medina, insisto, no veo que él tenga una intención obviamente oscura en esto, ni quiera simplemente echar barro, pero sí falta la rigurosidad de la historia y es bueno clarificarlo, porque dice muchas cosas que no son reales. Vamos a verlo aquí. Una de las cosas que dice con respecto a esto es lo siguiente: ellos, los dispensacionalistas, el dispensacionalista, y tú me corriges, Nathan, estamos tratando de dejar esta información a la gente. Eso no es una información, hermanos, es una desinformación. Ellos van a Apocalipsis capítulo 20, dice él, que es un pasaje, según nosotros entendemos, es un pasaje oscuro, hermenéuticamente hablando, que es complicado comprenderlo. Entonces, a partir de ese pasaje oscuro, ellos hacen toda una interpretación de la Biblia.
Nosotros no, dice Medina, ¿cierto? El pastor Medina. Nosotros leemos la Biblia desde Génesis y cuando llegamos a la Revelación sabemos que es un pasaje oscuro y buscamos los pasajes claros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, pero también las conexiones que hay con el Antiguo y tratamos de interpretar ese pasaje oscuro a la luz del pasaje claro, ¿cierto? Que es la gran diferencia. Y dice él agregando, minuto 40 en adelante, y ese es un recurso que les dejamos para la audiencia, que les quede, para que sepan que ellos, eso es lo que hacen. Hermano, esto evidentemente es totalmente falaz. Nada con respecto y no se ajusta a la realidad. Por eso es que uno sorprende al escuchar estas declaraciones. Clarifiquemos algunas cosas con respecto también a la interpretación de Apocalipsis 20. Ahí tenemos, ¿cierto? Lo primero que debemos entender, hermano, es que no es llegar y decir la interpretación de Apocalipsis de una u otra forma. Hay escuelas en discusión históricamente hablando. A lo menos encontramos 4. La idealista, la preterista, la historicista y la futurista. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro esto. Déjenme leerle un poquito lo que dice Elvis Carballosa en la introducción a su explicación acerca justamente de las diferentes escuelas. Un extracto pequeño. Note por favor lo que dice, porque esto también de otra manera es no considerar que dentro de la interpretación de Apocalipsis también hay escuelas. Y quien no las considera no sabe, a lo mejor, como por falta de rigurosidad, que no es llegar y calificar una escuela. Dice, debido a la naturaleza misma de su contenido, el Apocalipsis es un libro difícil de interpretar, por supuesto, sin duda. Hay algo difícil, aunque el mismo Juan dice claramente el principio de Apocalipsis que es un libro justamente de revelación. Voy a explicar eso. La utilización de símbolos extraños y de lenguaje figurado en general, unido a los problemas de sintaxis y de gramática, dificulta la interpretación de este importante libro. Las dificultades confrontadas, dice Carballosa, en la interpretación de Apocalipsis han dado lugar a la formación de varias escuelas o grupos que pretenden establecer el significado del libro. Estas escuelas se han agrupado de la manera siguiente. Él enumera y clasifica de otra forma: crítica, alegórica, preterista, histórica, tópica o futurista. Él dice, si bien es verdad que algunas de estas escuelas coinciden en ciertos aspectos en su interpretación, hay suficientes diferencias para clasificarlas como distintas. Debe decirse además que la corrección o falta de ella en cualquiera de las escuelas no tiene nada que ver con la antigüedad o la juventud de la escuela. La corrección depende de manera directa de la utilización de una hermenéutica consonante con la palabra de Dios y que sea capaz de aplicar al texto bíblico el principio histórico-cultural gramatical dentro del contexto mismo del libro. La interpretación correcta de Apocalipsis será la que exponga lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de Juan al pueblo de Dios. Esa interpretación no se consigue si se alegoriza el texto y si se logra en la medida en que se aplique el método normal, natural, contextual o histórico-cultural gramatical de la interpretación. Déjenme mencionarle a grandes rasgos cuáles son las diferencias de la escuela para que usted pueda también corroborar que no es un tema simplemente superficial. El enfoque idealista, ¿cierto?, toma Apocalipsis 6 al 18 o simbolizan la lucha permanente entre el bien y el mal durante la era de la iglesia. Esa es la interpretación idealista, dice también el profesor Truman, describiendo un poquito esta idea o esta interpretación que es bastante antigua. Bajo esta perspectiva, es cuestionable que el libro podía cumplir su claro propósito indicado. En 1.1 y 19 dice Juan, las cosas se refieren a visiones específicas y eventos. El hecho que Dios va a conquistar lo malo es bien conocido. Daniel 2.44, 9.24, Judas 14.15. Apocalipsis hace precisamente lo que promete, hacer presentar una revelación de cosas futuras y desconocidas. Entonces, ¿cuál es la crítica al enfoque idealista? Es que básicamente ellos interpretan de una manera, vale la redundancia, idealista. No, Apocalipsis, dicen ellos, es el símbolo de la lucha del bien y del mal entre esta era de la iglesia. Bueno, esa escuela no fue muy consistente en este sentido y varios autores también lo dicen. Añade el profesor Carballosa, la escuela idealista se ve obligada a utilizar el método alegórico de interpretación para interpretar, ¿cierto?, o para intentar dar validez a sus conclusiones. Los idealistas pretenden contextualizar el Apocalipsis, es decir, desean interpretar el texto a la luz de alguna situación sociopolítica contemporánea. El resultado es un alejamiento de los principios controlantes que proporcionan una hermenéutica normal, gramático, histórico, literal. Añade también otra cosa el profesor Thomas en uno de sus comentarios al Apocalipsis. Dice, es correcta en atribuir a Dios ciertos principios de acción que gobiernan sus tratos con el mundo en cada época. Está hablando bien de la escuela idealista en este sentido. Pero, dice Thomas, es manifiestamente inadecuada cuando niega la naturaleza profética del Apocalipsis.
el cumplimiento de acontecimientos predichos en el libro, en particular el regreso personal de Jesucristo a la tierra, no se encuentra en un ciclo repetitivo que caracteriza a cada generación, sino que será en un punto futuro un hecho histórico en el sentido más pleno de la palabra. Tomás da en el clavo, porque obviamente da justamente una acusación o una especie como de refutación a la idea de la escuela idealista. No es un relato, Juan no tiene esa idea de hacer ciclos en el texto. No, hay una consumación en el texto evidente. Avanzo un poquito para explicar que también dentro de la escuela idealista podemos igual clasificar la escuela tópica o cíclica, que también alude Tomás. ¿A qué se refiere esto? La escuela, ¿cierto?, cíclica, que se deriva también, está muy relacionada con la idealista, dice que Apocalipsis 4 al 19 consiste de visiones paralelas o ciclos de la historia de la iglesia. Hendrickson, por ejemplo, es uno de los que propone también esta postura. Dice Carvallosa, describiendo también esta postura: la escuela histórica, tópica o cíclica confronta ciertas dificultades que la exponen a una crítica severa. En primer lugar, el Apocalipsis es un libro que revela acontecimientos concretos. Este libro no considera tendencias o inclinaciones, sino sucesos específicos que tienen lugar en su mayoría sobre la tierra. Otro problema que surge con frecuencia en la escuela tópica es que sus promotores emplean constantemente el método alegórico de interpretación. Continúa diciendo el profesor Carvallosa acerca de la escuela tópica o cíclica. Es importante observar que el esquema de la escuela tópica va más allá de los límites que rodean los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. En el Apocalipsis hay un orden estricto. Los sellos son rotos o abiertos uno por uno. Las trompetas suenan en su orden y las copas son derramadas de la misma manera. Hendrickson hace de las primeras 4 trompetas 4 tipos de juicios a través de desastres naturales: los que afectan a la tierra, los que afectan a los ríos y los que afectan al firmamento. Pero Hendrickson no puede afirmar que dichos juicios hayan ocurrido en la presente dispensación de manera sucesivas, tal como lo describe el relato bíblico aquí en Juan. No es difícil observar las distintas manipulaciones y alegorizaciones que Hendrickson hace para llegar a sus conclusiones. Ciertamente esa hermenéutica no hace justicia ni al texto ni al mensaje de Apocalipsis. Ahora, avanzo un poquito para poder también describir el enfoque preterista. Preterista significa lo que ya sucedió, viene de la gramática, pretérito, pasado. ¿Qué dice esta escuela? Farrar fue uno de los que también describe esta escuela en Truman, en el excelente comentario del profesor Truman de Apocalipsis que ustedes pueden encontrar en internet. Apocalipsis 6:18 describen eventos totalmente limitados al propio tiempo de Juan. Todo lo que tiene que ver con lo que dice Juan ocurrió en el tiempo de Juan en el primer siglo. Bueno, citando a Farrar, Truman dice lo siguiente: esta interpretación racionalista en realidad obviamente destruye la credibilidad del libro y lo reduce al nivel de simplemente una fábula estrafalaria. Claramente es concretamente directo lo que dice Truman y está en lo cierto en ese sentido. Ahora, bueno, sigo adelante con lo siguiente. Enfoque historicista también, este otro enfoque, que considera también los eventos del capítulo 6 al 18 que tienen lugar también durante la historia de la iglesia. Truman dice lo siguiente porque en cierto sentido también es una escuela que está relacionada también en cierto sentido con la idealista, y él dice lo siguiente describiéndola de manera bastante correcta y precisa. Según esta interpretación, el libro es solo una poesía teológica presentando la lucha sin fin entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El idealista, por eso que decimos que está relacionado con la escuela idealista, continúa lógicamente los conceptos alegóricos que influenciaban a los teólogos amilenaristas de las edades anteriores. La mayoría de los reformadores interpretaban el libro así, cada uno dando su propia interpretación, resultando en una gran confusión de ideas conflictivas. En el año 1522, Lutero escribió: mi espíritu no puede adaptarse a este libro, y la razón por la que no lo puedo tener en alta estima es porque Cristo ni es enseñado ni reconocido en él. 12 años después, Lutero había modificado algo su punto de vista, pero hasta el fin él dudaba de su apostolicidad. La postura de Lutero resulta muy extraña porque ningún otro libro de la Biblia exalta a Cristo como el libro de Apocalipsis. Juan Calvino rehusó escribir un comentario sobre él. Eliot, dice Truman, en su libro Orate, Apocalipsis, cierto, sostiene que las trompetas abarcan el periodo desde
el año 395 hasta el año 1453, empezando con los ataques contra el Imperio Romano Occidental por los godos y concluyendo con la caída del Imperio Oriental frente a los ataques de los turcos. Bastante confusión hay entonces y ha habido con respecto a la interpretación. Ahora notemos algunas clarificaciones y con esto también queremos justamente mencionar cómo es que la escuela dispensacional bíblica interpreta el Apocalipsis, teniendo en cuenta justamente estas falsos mitos o falacias que se dicen constantemente. Bueno, si leemos por ejemplo los primeros 3 versículos de Apocalipsis, usted lo tiene ahí, note por favor lo que dice aquí. Juan mismo va clarificando el texto y cómo justamente es la interpretación premilenarista, cómo es que obviamente hace justicia al texto propio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿cierto?, las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Varias cosas que se mencionan. Una primera clarificación, dice Juan, que es una revelación. Habitualmente las revelaciones no están para oscurecer el texto. Pastor Medina, y es propio de la escuela milenarista, siempre habla de que es un pasaje oscuro. Hermanos, el texto mismo está diciendo que es una revelación. Por supuesto, esto no ignora que hay situaciones y pasajes, figuras literarias, símbolos que no siempre son fáciles de entender. Pero la revelación de Jesucristo justamente está dada para revelar, no para ocultar ni para oscurecer el texto. Otra cosa que dice Juan, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Uno de los cuestionamientos de la escuela milenarista es que dicen, pero ¿cómo dice Juan que va a suceder pronto? No ha ocurrido nada de lo que dice. Bueno, generalmente es porque se ignora justamente los propósitos de Dios. En vista que las cosas reveladas aún no han sucedido, justamente ellos tratan de dar un argumento más para darle una interpretación totalmente diferente, idealista por un lado, historicista o cíclica de la historia, ignorando, por ejemplo, pasajes como 2 de Pedro 3:8, cuando dice el apóstol Pedro, hablando también de la venida del día de Jehová, dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, 8 y 10, más os amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Note por favor las figuras que usa ahí, los símiles. ¿Cómo? Está tratando de hacernos ver que los tiempos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. El Señor no retarda su promesa, ¿cierto? Dice ahí, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la idea aquí de Pedro? Es decir, no, Jesús no retarda su promesa, pero es paciente justamente para con nosotros, porque no quiere que ninguno justamente de los escogidos perezcan. Pero el día del Señor vendrá. Es enfático, va a venir. Y Juan evidentemente describe el día de Jehová desde el capítulo 6 en adelante. Y Pedro también en concordancia, ¿cierto?, está clarificando lo mismo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermano, esto es lo mismo que dice Jesucristo también en el capítulo de Mateo 24 y lo vamos a ver ahí. No parece ser que son figuras o símbolos. Pedro lo está describiendo aquí y es de una manera quizás eisegética. ¿Qué significa eso? Ver en el texto algo que no está. Decir que lo que Pedro está diciendo, por ejemplo, podrían ser solamente símbolos de las estrellas que describen en forma figurativa, a lo mejor un juicio de Dios. Claramente el texto ahí es evidente si tomamos una lectura llana, justamente como es justamente la escuela histórico-gramático-literal. Otras clarificaciones, note por favor. Bienaventurado el que lee. Qué interesante. El pastor Medina a lo menos repitió muchas veces, es un libro oscuro, es un libro oscuro, creemos que es un libro oscuro. El libro no es un libro oscuro, es un libro de revelación. Vuelvo a repetir, que clarifica justamente, para eso ha sido dada esta revelación. Por eso añade Juan, bienaventurado, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, vuelvo a recalcar, está cerca. Está cerca. Ahora, por eso es muy importante recalcar justamente aquí otra cosa importante, porque se clarifica que el libro también, aparte de que son bienaventurados los que lo leen, pero además quienes obedecen a las palabras, por supuesto, del Señor, recalca que es un libro y es una profecía.
Y esto es importante también destacar porque las escuelas justamente idealistas e historicistas rompen con este concepto que claramente el propio Juan describe muchas veces en el texto, diciendo varias veces que es un libro de profecía. Aquí al principio, en el prólogo, está diciendo: bienaventurado el que lee, en los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo justamente está cerca. Otra cosa que se dice, que es bueno clarificar, es que se dice que el género del libro Apocalipsis es apocalíptico, y aquí creo que hay un error. Sin duda que puede catalogarse en cierto sentido con cautela, porque hay muchos aspectos y relatos que tienen que ver con lo que es la apocalíptica en cierto sentido. Esta frase que describe eventos cósmicos, juicio, fuego y muchas cosas como ese tipo. Pero el libro no es un libro apocalíptico, es un libro de género profético. Y déjenme leer también otro texto, de hecho del autor Robert Moss, para aclarar un poco este tema, que obviamente no pretendo clarificarlo del todo acá, pero note por favor lo que dice él aquí en su comentario y la introducción. Él no niega que el texto de Apocalipsis tenga y contenga cierto lenguaje apocalíptico, pero él pone el acento en algo interesante. Dice: existen buenas razones para apoyar esta clasificación de que en cierto sentido, ¿cierto?, tiene y contiene lenguaje apocalíptico. Pero él después va a añadir diciendo: el uso de temas apocalípticos comunes, ¿cierto? Todo ello en conjunto justifica la aplicación del término apocalíptica en relación con el libro de Apocalipsis. Estas similitudes explican la facilidad con que la primera palabra del texto griego, ¿cierto?, Apocalipsis, se convirtió en la designación técnica que serviría para calificar esta literatura. Lo que, no obstante, se pasa por alto en ocasiones son las diferencias entre el libro de Apocalipsis y el resto de la literatura apocalíptica, ¿cierto?, que obviamente se dio en el primer siglo también, que tiene un enfoque totalmente diferente, que nada de ello es inspirado. Sigue diciendo él aquí, dice que el libro de Apocalipsis difiere de la literatura apocalíptica estándar en su punto de vista de la historia. Sigue diciendo él: podrían plantearse otras diferencias entre el Apocalipsis y la literatura apocalíptica, como por ejemplo la urgencia moral del libro bíblico, y sigue añadiendo: después de estudiar algunos rasgos del libro de Apocalipsis que son más proféticos que apocalípticos, citando Moss a Hill, dice: David Hill concluye que el autor del libro se ve a sí mismo como un profeta y que, aunque utiliza una buena parte del aparato tradicional de la literatura apocalíptica, su obra carece de muchos de los rasgos más característicos de este género. Es justificable y probablemente correcto que este libro se considere como profético en su intención y carácter. ¿Por qué menciono esto? Porque habitualmente la apocalíptica también es una de las cosas que se usa para justamente desmitificar el mensaje que Juan está entregando, que es una revelación de los últimos tiempos, y que de hecho el mismo Espíritu Santo bosqueja en el texto cuando dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahí tienes el bosquejo general del libro que lo da el Espíritu Santo claramente en el texto. Ahora, avanzamos un poquito más en otras cosas que tienen que ver con Apocalipsis. Quiero dar un ejemplo aquí para poder identificar también cómo es la interpretación histórico-gramático-literal, que en términos generales, y me adelanto a decir, es la única escuela griego consistente con toda la escritura, aún con Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Notemos, por ejemplo, en primer lugar, algunas declaraciones de algunos teólogos amilenaristas cuando quieren abordar el Apocalipsis. Pero, ¿qué quiere decir entonces que Satanás esté atado e encadenado? Notemos un poquito aquí esto. Dice Oikema, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, Juan da una respuesta tranquilizadora a esta pregunta. Parafraseada, su respuesta dice algo así: durante la era del Evangelio que acaba de ser introducida, Satanás no podrá continuar engañando a las naciones como lo hiciera en el pasado, porque él ha sido atado. Eso dice Oikema, interpretando Apocalipsis capítulo 20. En consecuencia, durante este periodo, ustedes, discípulos de Cristo, podrán predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Esto es típico de la interpretación reformada, que es unir un poquito el Evangelio aquí. Nada dice Juan del Evangelio en el contexto, pero noten lo que sigue agregando. Esto no quiere decir que Satanás no pueda hacer ningún daño durante el tiempo en que esté atado. Curioso, si está atado, ¿cómo puede seguir haciendo daño? Sigo leyendo. Solo significa lo que Juan está diciendo, que mientras Satanás esté atado no podrá engañar a las naciones para evitar que aprendan la verdad de Dios. Esto obviamente es contraproducente, porque si él está atado, ¿cierto? Por un lado, está atado con salida dominical, podremos decir. Miren lo que sigue diciendo Oikema.
Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que Satanás no pueda hacer ningún daño durante el tiempo en que esté atado. Solo significa lo que Juan está diciendo, que mientras Satanás esté atado no podrá engañar a las naciones para evitar que aprendan la verdad de Dios. La atadura o el encadenamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20 del 1 al 3 significa, por tanto, que durante la era del Evangelio, en la que ahora vivimos, la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. Por supuesto, esto es una idea que no se encuentra en el texto. Nada de ello está diciendo Juan. Es una interpretación común que se hace, ¿no? Satanás está atado durante la primera venida de Cristo y la segunda para que el Evangelio sea predicado. Pero Juan no está hablando del Evangelio, no está tampoco describiendo justamente que Satanás está atado por un periodo que habitualmente en la ala reformada se considera como este tiempo, el tiempo de la dispensación de la iglesia. Eso no dice Juan. Entonces, ¿está realmente Satanás atado? Miren, hemos mencionado lo que dice Oikema, pero mi intención, como ya la he aludido, es poder dar un ejemplo de qué es la interpretación histórico-gramático-literal de un pasaje como Apocalipsis capítulo 20. Y voy a hacer una explicación del texto y también una exégesis. No quiero extenderme en ello, pero para poder dar un ejemplo. Lo primero en esto, hermanos, es entender qué es lo que no es una interpretación histórico-gramático-literal dispensacional. Estamos tratando de explicar justamente las reglas del fairness y también los mitos dispensacionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que no es una interpretación histórico-gramático literal? Primero, considerando que Satanás fue atado por 1000 años, esto es literal, sin duda, atado y por 1000 años, entonces una caricatura de la interpretación literal seguiría la siguiente línea. La llave es una llave literal, por supuesto, de oro. Es de oro mejor porque el oro tiene ciertas cualidades, a lo mejor pueden servir para atar a un ser espiritual. Sí, pero es el lenguaje literal. Segundo, la cadena es una cadena de fierro, puede ser, y de níquel, porque el níquel es mucho más duro y todo eso puede servir. Sí, para atar a un ser espiritual. Yo soy consistente con la interpretación literal. Tercero, el dragón. Sí, el dragón, bueno, sí, puede ser estos que llaman fuego por la boca, ¿cierto? Sí, porque hay que ser consistente con la interpretación literal. 4. Satanás, sí, se transforma. Antes era un dragón y después una serpiente. Interesante. Sí, literalmente en un dragón y también en una serpiente, de esas que andan en el suelo, porque hay que ser literal. 5. El sello, sí, también es literal, porque podría ser un sello de plástico que se pone ahí. Sí, debería ser porque la interpretación literal también justamente lo requiere. Hermanos, esta es una interpretación absurda y diría yo más ridícula justamente de un pasaje como el que estamos tratando. Hermanos, ¿hay algún intérprete serio que use el método histórico-gramático literal para traducir, para interpretar un texto así de esa manera? Miren, muchas veces se hacen críticas justamente a la interpretación histórico-gramático literal. Y esto para mí es sorprendente, pero déjenme mencionar, y lo menciono solamente como antecedente, mi idea no es también volver aquí a mencionar justamente lo que dice, por ejemplo, y voy a citar al pastor Winston Medina, pero es necesario para que usted pueda entender que dentro de las críticas que se hacen hay algunas que son totalmente desajustadas a la realidad. Literalmente, hermanos, lo que el pastor Winston Medina dice en otro video, no aquí, y se los voy a mencionar literalmente lo que dice él desde el minuto 8, minuto 33 hasta el minuto 11 más o menos de su exposición acerca de su explicación de Apocalipsis capítulo 20, en donde trata de responder justamente a supuestamente cómo interpreta la hermenéutica histórico-literal de los dispensacionalistas. Literalmente dice él lo siguiente, solo como un antecedente, no voy a volver a mencionar esto, un argumento en contra del dispensacionalismo y premilenarismo. Si ellos literalizan lo ató por 1000 años, y esos 1000 años significan 1000 años de verdad, y la palabra, dice él, atar significa atar de verdad, entonces también están obligados a literalizar las siguientes palabras: llave, cadena, dragón, serpiente, y él agrega verbos, ojo,
y los verbos encerró y selló. Él estaba alegorizando verbos también. Entonces, todas estas palabras deben entenderse literalmente. Si nada más entiendo por 1000 años y no pongo lo demás con este mismo significado literal, entonces sencillamente yo estoy cayendo en el grave error hermenéutico de la literalización. Yo creo que él está tratando de decir de la inconsistencia. Después él sigue diciendo, el error de la literalización, entonces eso es lo que significaría. Y pregunta, ¿ven? ¿Por qué? Porque solo literalizan una parte y lo demás no. Entonces tengo que concluir que en verdad Satanás es una serpiente, que es un dragón, que el ángel tenía una gran cadena y que tenía una llave en su mano y que lo encerró cuando digo que lo encerró y que puso un sello. Ese sello tiene que ser literal. Increíble, increíble. Uno piensa que esto lo podría leer, no sé, en una discusión de adolescentes, pero esto lo dice una persona adulta con respecto justamente a lo que sería la interpretación histórico-gramático-literal. Uno no puede dejar de quedar impresionado. Sigo leyendo lo que él dice. Ahora, noten que hay 6 palabras que indican que obligatoriamente debe entenderse en sentido simbólico. Eso es lo que dice él. Todo eso es simbólico, aún los 2 verbos, sellar y encerrar. Pero si ellos solo literalizan lo ató por 1000 años y enfatizan los años como algo literal y la atadura como algo literal, entonces hay un gran problema. Él menciona un segundo problema. Una eisegesis, ¿cierto? Eso es contrario a la exégesis que queremos hacer al final de esto. Es una interpretación a mi conveniencia y en donde yo trato mis prejuicios y se los insertos al texto lo que es lo que yo quiero ver y lo demás lo obvio, y eso se llama una interpretación parcializada. Agarro lo que me conviene y lo demás lo desecho. Eso es lo que hacen, los dispensacionalistas. No todos con la misma intención maléfica, dice él, por falta de comprensión y de estudio en este respecto. Prefiero creer que es por ignorancia, dice él, porque fueron enseñados así, que tengan una mala intención y torcer las escrituras, quizás no. Bueno, que de hecho eso es lo que hacen, dice él. Al final lo que hace, no solamente, hermanos, hablar de manera quizás totalmente a la par de lo que es la realidad, sino que también hace juicios de valor en cuanto a los intérpretes premilenaristas. Hermanos, esto es una caricatura de lo que es la interpretación histórico-gramático-literal. Es un absurdo. Solamente agregar que le pregunté internamente si él me podría ofrecer algunas evidencias bibliográficas de esta situación. Por favor, ¿me puedes dar un ejemplo bibliográfico? Bueno, no sé si ustedes conocen la palabra evadir. Bueno, no me dio ni uno. Hermanos, en este tipo de cosas, por eso que uno de los temas que estamos dando aquí, y de hecho el nombre de este tema es las reglas del fairness y los mitos dispensacionales. Las reglas del fairness significa ser objetivo en la discusión, en los debates. Habitualmente tú encuentras debates en internet, a veces de hombres de Dios. De hecho, hay muchos libros escritos también en donde se debaten, pero con una altura de mira totalmente diferente. El problema no es discutir o debatir. De hecho, yo no voy a debatir esto, solamente lo menciono como un antecedente más de los mitos que se dicen acerca del dispensacionalismo bíblico. No me refiero, lo aclarado, al dispensacionalismo clásico, al progresivo, que este último nada tiene que ver realmente con el dispensacionalismo revisado o bíblico. Pero quiero avanzar en esto, solamente esto lo comento justamente como parte de la anécdota, si se puede decir, de lo que algunos piensan en la interpretación dispensacional bíblica. Avanzo, hermanos, mejor en esto, una lectura reformada general. Y esto uno lo puede observar leyendo, y de hecho lo he hecho leyendo en literatura y también escuchando predicadores con respecto a lo que ellos piensan es la interpretación. Ya lo mencioné, Oikema menciona algo, ya lo mencionamos, pero quiero agregar otros datos, aspectos gramaticales. Algunos ven cuestiones gramaticales en el texto que no están en el texto. Por ejemplo, sí, está atado, pero no está inmóvil. Está limitado en una parte de su poder, pero en otra no. Está atado en el sentido de que no tiene poder sobre la iglesia. Otros agregan aspectos un poco más refinados porque tienen un conocimiento más teológico. Por ejemplo, está atado, sí, pero igual está suelto buscando a quien devorar. Apocalipsis 20 ocurrió en la cruz. Y déjenme mencionarle que estuve escuchando también al pastor Salvador Gómez en su exposición de Apocalipsis capítulo 20. Escuché toda la predicación
Y antes de mencionarlo, él dice casi lo mismo, pero quizás es bueno aclarar algo. Conocí al pastor Gómez en una conferencia de Caminamos por una senda marcada acá que se hizo en Temuco. Hermanos, un hombre de Dios, sin duda. No solamente él predicó, y obviamente estas conferencias se hacen también con un enfoque bíblico, no son escatológicas. Lo saludé, conversé un par de palabras con él y puedes notar al tiro, hermanos, que es un hombre piadoso. Tiene un carácter muy lindo, se nota al hablar con él, humilde. Si tuviera que conversar con alguien de la escuela milenarista, sería un privilegio para mí poder conversar con él. Solamente mencionarlo para que no entiendan que no se trata aquí de tirar barro a las personas, no. Son hermanos creyentes también que interpretan la Biblia de diferente forma por razones que consideramos quizás que no son correctas. Desde el punto de vista del ejercicio hermenéutico, a eso me refiero. Ahora, también se dice que Satanás perdió el control legal de las naciones. Nathan dice eso, también puedo decir lo mismo de Nathan, muy buen creyente, por lo que lo conozco. Pero él también dice, Satanás de manera ilegal está intentando armar su imperio. Eso es lo que uno puede observar en términos generales. No voy a hacer más comentarios de eso. Pero sí, ahora, ir al texto y darles un ejemplo de cómo es la interpretación histórico-gramático-literal o dispensacionalista, entre comillas, no clásica, hermanos. Eso ya es antiguo, ni tampoco progresiva. Eso no es dispensacionalismo bíblico. Primero, vamos a hacer un ejercicio entonces y les quiero dar un ejemplo de qué es lo que es la interpretación histórico-gramático-literal, que de hecho vamos a aplicar también a Mateo 24. Varias cosas elementales en el texto. Hay personajes, hay locaciones, hay adjetivos, elementos y verbos también. Esto es solamente con un acercamiento ahí concreto al texto, leyéndolo, cualquier persona puede llegar a este tipo de conclusiones si es ordenado y puede ir diferenciando. ¿Quiénes son los personajes? Y tenemos ahí, hay un ser espiritual bueno y hay un ser espiritual maligno. ¿Es claro en el texto eso? Locaciones, tenemos 3 locaciones, cielo, abismo y tierra. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Dónde surge tierra? Surge implícitamente para que no engañase más a quienes, a las naciones. ¿Dónde están las naciones? En la tierra. Adjetivos: dragón, serpiente antigua, diablo. Y Juan lo especifica en el texto. ¿A quién se refiere eso? A Satanás. Elementos: gran cadena, ¿cierto? Y una llave. Y en el contexto dice la llave del abismo. Usa verbos y los voy a mencionar en infinitivos ahí. Ver, descender, prender, atar, arrojar, encerrar, sellar, engañar y finalmente también desatar. Ahora, avanzo en el ejemplo. ¿Cuál es el mensaje por medio de la consideración, por ejemplo, de los símbolos? Y aquí voy a citar nuevamente a Pentecost súper rápido, hermanos, para que entiendan ustedes también que Pentecost, Reyri y otros también clásicos teólogos premilenaristas dispensacionales son súper coherentes en lo que dicen y es lo que también nosotros hacemos. Dice Pentecost con respecto a la interpretación literal, el método literal y el lenguaje figurado. Todos reconocen que la Biblia abunda en lenguaje figurado. Sobre esta base se argumenta frecuentemente que el uso del lenguaje figurado demanda una interpretación figurada. Sin embargo, dice él, las figuras se usan como medios para revelar verdades literales. Lo que es literalmente cierto en una esfera con la que estamos familiarizados, por ejemplo, estamos familiarizados con la cadena y una llave, por supuesto, es llevado literalmente a otra esfera con la cual puede que no estemos familiarizados para que pueda enseñarnos verdades en esa esfera poco familiar. ¿Cómo podemos comprender que un ser espiritual realmente es encarcelado o no encarcelado? Porque el sentido de Juan es decirnos que él va a quedar finalmente totalmente limitado de toda acción. ¿Cómo nos podría comunicar? Bueno, él usa elementos conocidos en el texto. Reyri dice lo mismo. El dispensacionalista afirma que su principio hermenéutica es el de la interpretación literal. Dice el texto. Esta interpretación que le da a cada palabra el mismo significado que tendría en el uso normal, ya fuese al escribir, hablar o pensar. Símbolos y figuras y tipos son todos interpretados normalmente en este método y no son de ninguna manera contrarios a la interpretación literal. El literalista, así llamado, no es uno que niega que el lenguaje figurado, los símbolos son usados en la profecía, ni niega que grandes verdades espirituales son así también presentadas, pero también de la misma forma que Pentecost, ¿cierto? Es una interpretación que justamente subraya la coherencia en el texto. Los símbolos son ciertos lenguajes retóricos o figuras de dicción que se usan o que usa el autor para poder comunicarnos una verdad que quizás no podríamos conocer de otra forma. Avanzo en
el texto. Tenemos entonces ahí algunas consideraciones especiales. Personajes, locaciones, adjetivos, elementos y verbos que se usan. Podemos llegar a una conclusión preliminar, sigo avanzando en el ejercicio y vamos a hacer un ejercicio un poco más profundo, y podemos llegar a esta conclusión. Cualquier lector, hermanos, puede llegar a una conclusión como esta, si toma el texto de manera llana. El mensaje: Juan comunica en su visión profética que Satanás, a quien llama también el dragón, la serpiente antigua, que fue atado, arrojado, encerrado y asegurado, porque lo selló, hay un sello ahí, es en un abismo para que no engañe más a las naciones. Juan dice que en este confinamiento será por un tiempo. Él habla de 1000 años, para después de ello ser suelto por un poco de tiempo. Segunda cosa que uno podría desprender del texto y podrías comunicar a cualquiera que está leyendo el texto y te pregunta: ¿qué es lo que quiere decir Juan? Juan usa de elementos materiales y teológicos. Materiales, llave, cadena, grande, que es conocida para cualquier lector y los lectores originales, aún nosotros. Y teológicos, ¿qué significa eso? Dragón, serpiente antigua. ¡Wow! Serpiente antigua. Este estaba, ¿dónde? En el Génesis. Por eso que hablamos aquí que Juan usa elementos materiales y teológicos conocidos para el lector para comunicar una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad, hermanos? Que Satanás será atado, encerrado y asegurado para que no engañe más a las naciones. Esto es lo que él desea el lector entienda, la verdad literal del confinamiento radical de Satanás. Cualquiera puede llegar a esa conclusión solamente dejando al texto dejar hablar por sí mismo. Sin embargo, quiero ir más allá porque el ejercicio que quiero hacer es una demostración de qué y cómo es una interpretación histórico-gramático-literal seria que encontramos en muchos autores que son justamente premilenaristas también y lo hacen de manera seria. Por eso la pregunta es: ¿cómo lo dice Juan? Bueno, tú lo puedes leer ahí el texto, pero ¿cómo él lo dice? Y me refiero a la exégesis del texto. ¿Qué dice el texto en ese plano? Lo primero que déjenme mostrarle, y perdónenme un poquito lo que quiero hacer acá, quizás es un poco más técnico, pero sí es necesario para darles un amplio ejemplo de lo que significa una interpretación seria desde el punto de vista histórico, gramático, literal. Lo primero que notamos entonces aquí, un ejemplo del texto griego, los primeros 3 versículos. ¿Y qué salta a la luz? Seguramente, obviamente no quiero hacer esa pregunta, entiendo, no todos van a poder entenderlo, pero no quiero profundizar solamente acá y quedarme aquí. Solamente 3 cositas que uno debería hacer en el estudio serio de un pasaje o una exégesis de un pasaje. Lo primero que uno pregunta: ¿hay variantes textuales? ¿Qué significa eso? ¿Hay algunas diferencias en los textos originales? ¿Hay alguna palabra que se repite o que se menciona de otra forma? Sí, a lo menos encontramos aquí en esta frase ton, ofin, ton, archaion, que significa la serpiente antigua, una variante textual. El texto ahí a lo menos encontramos, de hecho, 2 variantes. En primer lugar, el Nestleal, el número 27, contiene ahí hofis, jarjaios, la serpiente antigua. En realidad, hermanos, la variante solamente tiene que ver justamente con la fórmula que se usa. La primera ahí que menciono acá abajito, hofis, jarjaios, es la fórmula del nominativo que se usa ahí para describir la serpiente antigua. Ahora, el bizantino, ¿cierto? El texto bizantino, el texto Receptus, aquí usa otra fórmula, usa la fórmula del acusativo y si puedo mencionar otra cosa interesante del aspecto más técnico. Se usa en una segunda posición atributiva ahí, ton, hofin, ton, archaion, la serpiente antigua. Está en bastantes manuscritos importantes, en Aleph, en P46 y en la mayoría de los minúsculos, por eso es preferible esta lectura. Sin embargo, esos son detalles, en el fondo no influyen en la interpretación, no afectan la interpretación. Otra cosa importante al observar el texto griego es lo siguiente. ¿Notan ahí? Trato de encerrar en círculos lo que se lee ahí con kai o kai, ¿cierto? Que es la conjunción justamente y en español. Y es muy interesante porque está ahí, yo observo 3 usos que son en cierto sentido normales, que son propios del flujo del pensamiento del autor para describir un aspecto diferente o agregar, a veces copulativo, o a veces explicativo, pero me llama la atención que el uso de kai en los ejemplos celestes me dejan ver algo muy interesante que tiene quizás un énfasis más polisindético.
de lo que es la figura retórica del polisíndeton, que esto es de añadir varias conjunciones en el texto. Esto es un fenómeno que se ve también en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Daniel 9, 24, 27, cuando dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad para terminar el pecado y traer terminar con el pecado y la justicia, traer la justicia perdurable y ungir al santo de los santos, y se menciona varias veces en el texto ahí, si no bien mal recuerdo. Aquí es algo muy interesante porque de una u otra manera el uso constante a veces de conjunciones ahí para describir un hecho constante o un hecho puntual describe en cierto sentido esta especie como de urgencia del autor. Es como si él estuviera, recuerden que está recibiendo una visión, y él es como que estuviera diciendo lo siguiente o escribiendo, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, chuta, y lo arrojó al abismo, chuta también, y lo encerró, también, y puso su sello sobre él. No sé si entendieron el ejemplo, pero eso en cierto sentido trata de reflejar lo que es esta figura interesante en lo que son las figuras de dicción también. Avanzo un poquito ahora. Esto en general quizás siempre se hace en un estudio serio, pero quiero enseñarles a ustedes un diagrama de flujo que tiene que ver con la exégesis más o menos que se hace de un texto de manera seria. Recuerden, estoy dando un ejemplo de qué o cómo es una interpretación histórico-gramático literal de un texto de manera seria. Ahora, tenemos ahí el diagrama de flujo de estos 3 versículos y quiero explicárselo de manera sencilla. No se asusten, ¿cierto? Voy a dejar un link ahí para poder bajar también el PDF que voy a dejar ahí con la explicación. Y quiero acercar un poco a la primera idea que se encuentra en el versículo 1, justamente ahí, de lo que dice el texto. Miren, pongo aquí el texto griego arriba y la traducción más literal del texto, lo que quiere indicar. Miren, déjenme mencionarles algunas cosas aquí interesantes. Lo primero que el texto dice, y si vamos a hacer una exégesis tenemos que ver cómo es que están conjugadas las frases. Vuelvo a recalcar, quizás no lo mencioné, pero un diagrama de flujo, ¿cuál es la idea de un diagrama de flujo? Trata un poco de estudiar la relación justamente sintáctica de un pasaje, esta relación de verbos, conjunciones, frases subordinadas, frases principales, y cómo están ahí en el texto. Y eso es mucho más claro de repente cuando se quiere profundizar en un texto. Aquí dice, y vi un ángel, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno nota? Kai eidon, hermanos, se usa como dato obviamente exegético en el Apocalipsis 32 veces en el libro, y al igual que después de esto, mire que otra locución que usa Juan, subrayan progresión cronológica. Eso es lo que cualquier lector y cualquier persona que estudie el texto ahí se va a dar cuenta. Y vi, déjenme darle un ejemplo. Y vi el cielo abierto, 19:11, y vi un ángel, ¿cierto? 19:17, y vi la bestia, 19:19, y vi un ángel, 21, y vi tronos, 24, y vi un gran trono, 20:11, y vi a los muertos, 20:12. Como señala el profesor Carballosa, todas estas secciones manifiestan una progresión cronológica y no solamente, dice él, y no una recapitulación del contenido. O sea, ¿qué quiero decirle? El propio análisis del texto está diciéndonos, no soy recapitulativo, no soy cíclico. Eso es lo que está diciendo el texto, tratando de explicarnos con esta figura, justamente con esta idea, con esta locución, y vi. Otra cosa importante, están subrayados 2 verbos en rojo ahí, que descendía del cielo teniendo la llave del abismo. Es muy interesante porque Juan lo que está describiendo es una imagen vívida, ¿cierto? Real, y de lo que Juan justamente está mirando y está al mismo tiempo escribiendo. Es un evento y un acontecimiento, digámoslo así, increíble a la luz de él, a la luz del mismo relato también nosotros podemos ver. Por eso que él también usa aquí, y vi un ángel que descendía. Es un evento que está ocurriendo en la visión y él lo está escribiendo. Es como que estuviera aconteciendo, descendía, teniendo, y eso es muy interesante, un participio ahí, ese énfasis, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Lo que es la llave del abismo y una gran cadena en su mano, literal, en la mano de él, hermano, es complementario al texto, pero es clave también, porque no solamente dice que vi un ángel que descendía del cielo, ¿cierto?, teniendo algo. El hecho de decir la llave del abismo y una gran cadena en su mano es clave en el texto para señalar lo que Juan quiere enseñar o quiere comunicar. Tercero, la mención de la llave y la gran cadena en la mano no son adornos entonces, por supuesto, inconexos del texto, aunque son figuras de dicción, ya lo hemos visto en el primer análisis,
elementos que usa Juan. Juan quiere comunicar una verdad espiritual y estos elementos son precisos para señalarlo. Como señala el profesor Carballosa, los símbolos objetivizan en qué consiste el atar de Satanás. Por eso se menciona estos elementos y Juan, como ya dije en el primer acercamiento, usa estos elementos conocidos para el lector. Una llave y una cadena. Ok, entiendo. Ahora, eso es lo que quiere Juan aclarar o quiere comunicar con el texto. 4. Juan menciona que el ángel tiene una llave, ¿cierto? Pero dice la llave del abismo. Y ahí en el texto la palabra abismo es la palabra abusu, así se lee. ¿Cuál es la idea? Se usa 6 veces en el Apocalipsis, ¿cierto? Y describe un lugar sin fondo, una especie de prisión sin fondo. Esto es muy interesante porque imagínense Juan encerrando o queriendo comunicarnos en su pasaje que va a encerrar a un ser espiritual en una cárcel literal. Bueno, lo que está tratando de comunicarnos aquí, no se preocupen, un ser espiritual va a ser encerrado en un lugar ideal y adecuado para él. Por eso el texto claramente usa este término, abismo, como un lugar de prisión. Literalmente significa sin fondo, esa es la idea del lugar. En otras palabras, Juan nos dice, este es el lugar ideal para un ser espiritual. ¡Wow! Increíble. Ahora, es la forma en que de una u otra manera él quiere expresarnos justamente cómo es que un ser espiritual puede ser justamente encerrado ahí, bastante seguro, puesto y atado, no solamente atado, sino encerrado y sellado. Entonces, hermanos, la llave entonces también, otra cosa, implica que se trata de un lugar hermético y que solo se tiene acceso por medio de una prerrogativa divina. Todos entendemos la figura de la llave, abrir, cerrar, pero la llave no solamente nos permite abrir una puerta, sino también darle sello o cerrojo. Si cierras la llave no puedes entrar, tienes que echar abajo la puerta. Es muy interesante porque también deja ver que cuando vi un ángel que descendía del cielo, teniendo, ahí está el énfasis, ¿cierto? Teniendo, con ese verbo, jonta, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. No viene a hacer un cumpleaños el ángel, no viene a invitar a tomar una bebida a Satanás. Eso es obvio, el texto está tratando de comunicarnos. Por eso, hermanos, vuelvo a recalcar. Los símbolos, ¿cierto?, no deben interpretarse simbólicamente, eso no es el objetivo, eso es una interpretación obviamente un poco infantil o deficiente. Están allí para comunicarnos una verdad literal. ¿Cuál es esa verdad literal que vamos a ver? Son vehículos retóricos del lenguaje. En el fondo Juan quiere comunicarnos, ¿saben qué? Satanás va a ser finalmente atado, encerrado, ¿cierto?, y totalmente sacado de la esfera de su influencia. Eso es lo que nos quiere comunicar. Voy a expandirme un poco en las explicaciones de eso. Pero notemos entonces ahora lo segundo. Eso es lo primero que notamos ahí. Ahora, el cuerpo principal aquí, y vi un ángel que descendía de los cielos, es el siguiente, ¿cierto? Teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, voy a acercar esto un poquito para yo también verlo y poder comentárselo. Ustedes lo pueden acercar también en su pantalla para que lo puedan ver ahí también más grande. ¿Qué es lo que salta a la luz al tiro ahí en el texto cuando uno puede examinarlo desde este punto de vista de la exégesis? Noten por favor, hay una progresión. Por eso que yo les decía que el uso de la conjunción kai es muy interesante aquí, porque describe un acontecimiento ahí continuo, como que Juan está, también esto sí. Eso se llama polisíndeton, el uso constante o, digámoslo así, masivo. En este caso no es que sea masivo, pero continuo de las conjunciones. Por eso que es muy interesante. Otra cosa que tú puedes notar en el texto, lo primero, quiero ir por partes, no saltarme. Cuando dice, y prendió al dragón, hay una frase al lado que es complementaria al texto, porque describe de quién se trata. Y prendió al dragón, la serpiente, la antigua. Muy interesante cómo lo dice, ¿cierto? En esta forma atributiva del uso de la frase. Ton, Jofín, ton, arjaión, la serpiente, la antigua. La que es, literal dice el texto, la que es el diablo y el Satanás. Entonces claramente Juan dirige a sus lectores. ¿Quién será el dragón? Es Satanás. Eso es lo que está tratando de explicarnos. Otra cosa importante en el texto. Estamos viendo aquí qué es lo que finalmente está haciendo el ángel. Eso es importante. Él baja, desciende, teniendo una cadena también, tiene la llave y una cadena grande en la mano. ¿Qué hace el ángel? Miren, hermanos.
¿Cuántos verbos ven ahí que están? Y de hecho los trato de explicar un poco en azul o en celeste, porque las últimas dos palabras que voy a explicar al final son un azul un poco más oscuro. Hermanos, todos estos son verbos: prendió, ató, arrojó, cerró, selló. Muy interesante. Ahora, una segunda cosa antes de explicar los verbos. Ahí cuando dice y lo ató por 1000 años, literalmente dice y ató 1000 años. Interesante. Y se expresa también, por supuesto, con ese auxiliar por 1000 años se puede expresar. Pero déjenme explicarle un poquito qué es lo que está haciendo Satanás. Primero, dice y prendió al dragón. Todos estos verbos, hermanos, se usan en un modo verbal muy importante en el Nuevo Testamento, el aoristo, activo indicativo. Todos estos verbos tienen algo en común, todos son aoristos. Eso no es casual en el texto, porque Juan quiere describirnos algo aquí. Es coherente en su escrito y trata de explicarnos, es muy ordenado. Pero primero veamos qué significan estas palabras de manera sencilla y llana. Y prendió al dragón. Se usa justamente el aoristo activo indicativo de krateo, que significa usar de fuerza. Después dice ató a Satanás. Se usa también el verbo deo, también lo mismo en aoristo, que describe el atar o amarrar. En el contexto, si habla de cadena, entonces diríamos de encadenar justamente a alguien, en este caso Satanás. Después dice que lo arrojó al abismo, el verbo más común que se usa en el Nuevo Testamento, quizás uno de los más comunes, ¿cierto? Aquí en aoristo indicativo, valo, echar, lanzar, precipitar, ese tiene la idea. Encerró a Satanás en el abismo, ¿cierto? Cleío, esta es la idea de encerrar, de sellar. Y parecido justamente a la última palabra, y literalmente al final dice y lo selló. Déjenme leer aquí, dice el texto, y selló encima de él Satanás. Otra lectura podría ser y lo selló, ¿qué cosa? El abismo, eso es lo que está diciendo en el texto, y cerró con llave el abismo y selló encima de él, ¿qué cosa? Sobre él. Yo pensaba, ¿cómo explico esto con ilustraciones? Antes de explicar un poquito los aspectos verbales aquí, los aspectos técnicos del uso de los aoristos, déjenme explicárselo de manera ilustrativa. Se me olvidó, quería hacer una ilustración como habitualmente hago con algunas monitos y figuras, siempre porque pienso en hermanos que a lo mejor no van a entender al tiro, a lo mejor, o también para poder ser más pedagógico en este sentido. A veces la figura y la ilustración ayudan mucho. Imagínate, entonces Satanás que es prendido por el ángel. Prendido significa justamente usar de fuerza. Ahí en el texto, agarrar, retener, ¿cierto? Que no se pueda salir. Nos recuerda un poco de esto de todo lo que está sucediendo quizás en nuestro país cuando los carabineros agarran a alguien, retienen a un delincuente antisocial. Bueno, imagínate Satanás usando de su fuerza, imagínate la fuerza de este ángel para atar a Satanás. Segundo, después de ese acto de retención, lo ata, ¿qué poder tiene él? Lo ata, lo amarra. Imagínate, pero después hay un abismo grande ahí. Y dice el texto, ¿cierto?, que lo arrojó. Imagínate esta imagen. Satanás tratando de no poder hacer, de no dejarse amarrar, lo ata y lo lanza, lo precipita a Satanás. El texto justamente de alguna otra manera está comunicándonos este sentido. Lo arrojó a Satanás, pero imagínate, igual siguiendo la idea de esta ilustración, que al final usa dos cosas más, dice el texto, y lo cerró con llave. ¿Qué cosa la vimos? Lo lanza, es como que si hubiera una puerta, digo, es como, no estoy diciendo que el texto lo diga, es como si hubiera una puerta, ¡pah!, lo cierra justamente. Pero muy interesante, Juan quiere que no nos perdamos un poco en la explicación, y por eso agrega otra cosa, cierra la puerta. Y la idea central del texto es decirnos no solamente que la cierra, también la sella. Ahora, eso es muy importante. ¿Te imaginas? Esa es mi idea un poco para explicar un poco de manera ilustrativa. Es bastante gráfico lo que está haciendo. Ahora, déjame explicar un poquito ahora cuáles son los sentidos, aspectos más técnicos de los usos de los verbos. Aquí no es casual que Juan use prendió, ató, arrojó, cerró y selló en aoristo.
Todos estos verbos entonces son aoristos indicativos. ¿Qué quiere decir esto? Explico, esto es parecido al pretérito en español. Pretérito es algo que sucede en el pasado, pero hay una gran diferencia entre los usos verbales en el texto griego, en el Nuevo Testamento, del lenguaje propio del español. El énfasis en nuestro idioma a veces solamente es lo cronológico. En el texto griego, en la gramática griega, el énfasis son los aspectos verbales. Déjame explicar un poco esto. El énfasis del verbo en los textos griegos, como dije, sus aspectos, dicho en otras palabras. Los 5 aoristos aquí, que parecen pretéritos, ¿cierto?, que pueden en cierto sentido explicarse de esa forma, no solo describen una acción radical y dramática, sino también un acto real que lo subraya el modo indicativo. Por eso están en modo indicativo, no están en modo subjuntivo. Ojalá lo pudiera arrojar, ojalá lo pudiera atar. No, usa el modo indicativo como una realidad. Esa es la idea. Es además una acción de carácter perfectivo. Y estoy hablando ahí del aspecto verbal. Perfectivo tiene la idea entonces de describir un acontecimiento como un evento completo, cabal en su significado, definitivo en su resultado. Eso es lo que está queriendo comunicarnos Juan por medio justamente del uso de estos términos. Satanás y su influencia no quedan limitadas, sino eliminadas. Eso es lo que está diciendo Juan. No está diciendo que va a quedar suelto o con una ventana para que pueda salir a engañar. No, de acuerdo a lo que está tratando de decirnos el texto íntegramente, Satanás, su influencia, quedan totalmente eliminadas porque él ha sido anulado. No tiene escapatoria en ese sentido. Por eso que el uso de los verbos aquí describen toda una figura. Si el último verbo hubiera sido un subjuntivo y quizás lo sella, sería diferente, pero es toda una idea general que subrayan justamente que Satanás está finalmente confinado y no tiene ni una posibilidad de influencia. Eso es lo que está diciendo. Ahora, avanzo un poco en el texto. Fíjense que todo este grupo aquí que ustedes observan con esta consecutiva idea de Juan de mencionarnos con la conjunción ahí, y, tienen un objetivo. El texto es claro al final en señalarlos para que no engañen más a las naciones. Ahí se usa la preposición gina de propósito, ese es el uso de esa preposición habitual, pero la segunda partícula me es enfática en realidad. De hecho, todas las frases enfáticas puede traducirse para que jamás engañe más a las naciones. También puede describirse eso. Eso, hermanos, también está en conjunta relación con el adverbio que se usa ahí, que dice hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Gilia et. Se repite a lo menos varias veces ahí, si no me equivoco, 6 veces en el texto. Eso es tautología exegética de Juan. ¿Redundancia? No, está ahí por algo. El énfasis siempre viene del Espíritu Santo que está subrayando. Por algo se comunica con repetición en el texto. Eso no es casual. Hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Y después de esto, finalmente, debe ser suelto, dice él, micrón, chronón, por poco tiempo. Ahí viene, ¿verdad? Micro, pequeño, lo opuesto es macro, ¿cierto? Debe ser desatado por poco tiempo. Algunas cosas finales que quiero explicar, dando un ejemplo de lo que es la interpretación. En eso estamos, histórico, gramático, literal. Juan termina diciendo que después de que los 1000 años se cumplan debe ser suelto por un poco de tiempo. Esto señala 2 cosas importantes. Primero, Satanás no es autónomo espiritualmente. En otras palabras, tiene poder, lo sabemos, pero no tiene todo poder. ¿Quién tiene todo poder? Es nuestro Señor, hermanos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y muy interesante que se destaca esto también implícitamente con la última frase. Y después de esto, debe ser suelto. Él, poco tiempo. Debe, ¿cierto? Del verbo dei ahí. ¿Qué es lo que subraya esto, hermanos? Subraya que él no es el director de la obra, digámoslo así, escatológica, final de los tiempos. No, él es un actor. El director es Dios. Debe ser suelto. Eso señala implícitamente que sus acciones, por un lado, ¿cierto?, autónomas en el plano en que Dios le permite obrar, pero él no está rigiendo justamente la historia del mundo. Dios es el soberano sobre el mundo. Eso es lo que quiere indicar el texto. Ahora, hermanos, este es un ejemplo, quizás de manera breve, de lo que es una interpretación histórico-gramático-literal. Y tú puedes encontrar esto en muchos comentarios también interpretativos, hermenéuticos serios, como justamente
lo que es la interpretación histórico-gramático literal. Y déjame mencionarte solo un ejemplo, con esto termino, de lo que dice el profesor Carballosa un poco, porque la interpretación reformada, claro, adolece de algunas cosas, y especialmente de congruencia exegética, no solamente de congruencia hermenéutica, de esta forma de poder aplicar al texto de repente una interpretación histórico-literal y después cambiarse un poco el chip a una interpretación espiritual del texto, o alegórica en muchos casos. Dice él, la teoría de Satanás que fue atado al comienzo de la presente era, y lo estará hasta el final de la misma, es producto de una deducción teológica y no de un estudio exegético inductivo de la Escritura. Carballosa da en el clavo. El comentario de Apocalipsis lo pueden buscar, excelente, notable comentario, ¿cierto? Porque él da en el clavo. Muchas interpretaciones, y lo digo de manera respetuosa, de Apocalipsis capítulo 20 desde el punto de vista reformado, son más deductivos que inductivos. Porque el texto no dice, por ejemplo, que Satanás sí está atado, pero está suelto igual. No dice eso el texto. Carballosa es muy interesante porque dice los pasajes usados para apoyar dicha teoría son los siguientes textos, y mencionan todos los textos que habitualmente se dicen. Dice también Carballosa, y es justo decirlo, es cierto que la muerte y la resurrección de Cristo constituyeron una derrota decisiva para Satanás e hicieron posible que Dios pronunciase juicio sobre el mundo y sobre el diablo, pero también es cierto que Dios soberanamente ha permitido que Satanás continúe activo hasta el día en que será encerrado en el abismo y posteriormente será derrotado y echado en el lago de fuego. Eso es muy interesante porque el final de Satanás justamente es el lago de fuego, tal cual se menciona también en los siguientes versículos que nos hemos comentado. Añade él, con esto termino, las escrituras del Nuevo Testamento no dan ningún indicio de que el diablo haya sido atado al principio de la era de la iglesia o del evangelio, como dicen los amilenaristas. Todo lo contrario, tanto el libro de Hechos como las epístolas enseñan que Satanás está vivo y activo en la tierra. Déjenme solamente mencionar que el profesor Carballosa obviamente es el que menciona esto en este libro, Apocalipsis. Pero, hermanos, este es un ejemplo, y solamente quiero mencionar esto. Es un ejemplo concreto de lo que es una interpretación histórico-gramático-literal. De una manera más o menos quizás corta de hacerlo. E insisto, ustedes encuentran este tipo de interpretación en comentarios serios como el de Carballosa o de Samuel Pérez Milos, aún también el Pastor MacArthur y otros también que hacen una interpretación seria al texto. Así que, hermanos, es importante que tengamos claro esto. Esto es una interpretación histórico-gramático-literal, más o menos, un modelo. No estoy diciendo que sea la única forma, pero es lo que nosotros entendemos, es la coherencia de una interpretación histórico-gramático-literal. Avanzo un poco con las últimas líneas de esta explicación. Por eso que Wenning-Gruen también critica un poco la interpretación amilenarista diciendo lo siguiente. Con respecto a la interpretación del Apocalipsis 20 del 1 al 6, tal como la ofrecen los amilenarios, se presentan varias dificultades. El pasaje no dice simplemente que se encadena a Satanás en este momento, sino habla del abismo y dice que el ángel que bajó del cielo lo arrojó al abismo, lo encerró y lo tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Es una imagen de total remoción de su influencia sobre la tierra. Decir que Satanás está ahora en un abismo cerrado y sellado simplemente no se ajusta a la actual situación del mundo durante la era de la iglesia, en la que la actividad de Satanás es muy fuerte, en la que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Curioso, y quizás lo vuelvo a repetir, el ángel baja con una llave. ¿Por qué se dice que hay una llave? Juan trata de darnos todos los elementos para que interpretemos justamente lo que él nos quiere decir. Finalmente dice que sella a Satanás justamente en este abismo, y por eso obviamente la alusión de esta llave. ¿Cómo puede él salir? ¿Cómo puede ser parte de este mundo? Y de hecho Wenning-Gruen está diciendo, es inconcebible en cierto sentido decir que Satanás está en este tiempo atado, cuando lo que vemos es que Satanás ronda como león rugiente buscando a alguien a quien devorar. ¿Cuándo? En este contexto. Y lo que está diciendo Juan es que el poder, la influencia de Satanás no es limitada, es totalmente eliminada, hermanos, en el contexto justamente de 1000 años. Ahora, continúa diciendo el profesor Gruen, algunos amilenarios argumentan que la frase volvieron a vivir se refiere a una era venidera existencial celestial o a venir antes la presencia de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Es muy interesante que Juan también menciona aquí a personas que son resucitadas 1000 años antes y después de los 1000 años hay una segunda resurrección. Esta es otra cosa interesante, quizás como plus extra.
los reformados tratan de interpretar la primera resurrección también como espiritual. Y esto evidentemente no es coherente con el texto, porque ¿cómo pueden interpretar la primera resurrección de manera espiritual y la segunda de manera literal? Sigue diciendo Gruden aquí. Algunos amilenarios argumentan que la frase volvieron a vivir se refiere a una venidera existencia celestial o al venir ante la presencia de Dios. Pero se debe preguntar, ¿dónde el término griego so o sao, vivir, tiene alguna vez ese significado? No hay ejemplos de esa palabra en el Nuevo Testamento que tenga el sentido de venir ante la presencia de Dios. Además, la interpretación amilenaria de la frase primera resurrección no es convincente. La palabra resurrección, Anastasio, nunca significa en parte alguna ir al cielo o ir a la presencia de Dios, sino que más bien significa una resurrección corporal. El otro punto de vista milenario, que entiende la primera resurrección como la resurrección de Cristo y nuestra reunión con Él, no parece probable, porque aquellos que volvieron a vivir son los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, lo que sugiere una resurrección corporal después de la muerte. Esa es otra incoherencia que también notamos en la interpretación reformada. Y de hecho Gruden también justamente la está aquí explicando. Ahora, sin embargo, ¿y cómo interpreta la escuela reformada? Que evidentemente trata de una otra manera de poder interpretar, dicen ellos también, en algún sentido literalmente. De hecho, no es así. Y noten por favor los siguientes ejemplos. Hendrickson, también ahí vemos a Kistemaker y también el otro autor ahí, Cox, ambos, los tres, teólogos amilenaristas. ¿Cómo interpretan la atadura de Satanás? Note por favor la curiosidad de esta interpretación. El diablo no está atado en un sentido total. Hermano, está diciendo lo opuesto a lo que está diciendo Juan. ¿Cómo puede uno entender eso? Sigo leyendo. Un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Curioso. Usted puede escuchar esto, lo puede leer en el texto. Es en cierto sentido quizás muy paradójico. Dice también aquí Kuhlman, que es citado por Kistemaker: Satanás y sus ángeles caídos están atados con una soga que puede extenderse más o menos. Note por favor lo que dice William Cox, profesor reformado. También escribió: Satanás, aunque atado, todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. La cadena con la que está unido es larga, lo que permite mucha libertad de movimiento. Hermanos, ¿cómo uno puede calificar estas interpretaciones? Yo no quiero usar términos obviamente acá lapidarios y decir o hablar quizás ridículamente de estas interpretaciones, pero evidentemente en términos concretos, cuando se dice que la escuela reformada es consistente, estos son ejemplos de una inconsistencia evidente del texto y por otro lado de una deficiencia evidentemente quizás espantosa de lo que es la interpretación normal, llana del texto y saludable del texto. ¿Cómo es que Satanás tiene una cadena larga y puede afectar? Estuvimos viendo un ejemplo de cómo es la interpretación normal de Apocalipsis. No hay lugar para justamente el poder de Satanás en el contexto que está explicando Juan, justamente su limitación. No está hablando, vuelvo a repetir, de una limitación parcial. No, está totalmente eliminada su poder y su influencia. Sin embargo, usted va a encontrar en ejemplos como estos una interpretación totalmente deficiente en ese sentido. ¿Quién es la escuela más consistente entonces con respecto a su interpretación? Usted puede corroborar los hechos y hemos citado fuentes textuales aquí para que usted pueda corroborar. Ahora, lo otro importante es que en esta era no estamos viendo a Satanás justamente atado. Por el contrario, Satanás está activo. ¿A qué se refiere Juan entonces? Por supuesto, es la era del milenio. Eso es lo que está diciendo en el texto. Si usted lee el texto llanamente, sin insertar ideas al texto. Un ejemplo notable que da también el profesor Matt Whitmire en Apocalipsis 20 y el debate del milenio, página número 15. Es un libro que también está en inglés, pero hay algunos artículos. Él dice: ¿cómo puede estar Satanás por un lado atado y suelto al mismo tiempo? Eso es un error. El mismo Nuevo Testamento lo describe. Y note por favor usted, a lo menos tenemos 23 referencias en que claramente Satanás en Dios no está atado de acuerdo a cómo Juan lo describe de manera totalmente lapidaria ahí en el capítulo 20, los primeros versículos. Primero, esto es obviamente objetivo al leer la Escritura. ¿Por qué? Porque entró en Judas y le influía a traicionar a Cristo. Trató de zarandear a Pedro como un trigo en el tiempo cierto del ministerio de Cristo, llenó el corazón de Ananías, posteriormente a que Cristo después se fue. Esto es muy interesante. Envió un mensajero para bofetear al apóstol Pablo, frustró a Pablo en su viaje a Tesalónica,
arrebata la palabra de Dios de los oyentes y eso es lo que hace actualmente. Dice mentiras e influye en ello. Tiene a los incrédulos bajo su dominio, Hechos 26:18. Tienta a los creyentes, trata de tomar ventaja de los creyentes. Es el llamado, el Dios de este siglo. ¿Cómo puede ser llamado este siglo si está atado? Ciega las mentes de los incrédulos, trata de engañar a los creyentes como lo hizo con Eva, 2 Corintios 11:3. Se disfraza de ángel de luz, trabaja en los incrédulos, influyendo en ellos para que vivan como lo hacen. Efesios capítulo 2 en adelante trata de engañar a los creyentes justamente también, como dice Efesios capítulo 6. Por eso se habla de que debemos justamente procurar las armas espirituales. En ese caso justamente el yelmo y todo lo que describe ahí en Juan 6, muy notable lo que dice Pablo. Engaña y atrapa a los incrédulos, mantiene a los incrédulos cautivos para hacer su voluntad, 2 Timoteo 2:26. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es el padre de los que practican el pecado, mantiene a los incrédulos bajo su poder, 1 Juan 5:19. Juan dice que también es llamado el que engaña justamente al mundo entero. Y futuramente también, de acuerdo a Apocalipsis 13, engañará en un futuro también a los moradores de la tierra. Claramente el texto bíblico de aquí, hemos citado literalmente, refuta esta idea justamente de Apocalipsis. Partimos diciendo, los mitos justamente que se hablan acerca del dispensacionalismo no tienen ningún fundamento, y justamente al ver aquí corroboramos varias cosas que tienen que ver. Sugiero este libro, ¿cierto?, de Whitmire, La revelación de Apocalipsis 20 y el debate justamente de este pasaje, un notable texto escrito por el profesor también Whitmire, que lo pueden encontrar también en internet, también en español, si no me equivoco. Ahora, termino diciendo algunas cosas también. ¿Cómo explica el premilenarista entonces? Whitmire dice las diversas interpretaciones amileniales de Apocalipsis 20. Note lo interesante. Whitmire dice lo siguiente. Bueno, y esto quizás explica por qué algunas de sus acusaciones. Tienen todas las desventajas de tener que trabajar bajo la carpa de explicar lo que parece ser una simple comprensión del texto, porque están convencidos de que el resto de la escritura no enseña un futuro milenio terrestre. Pero si el resto de la escritura no lo niega, en algunos lugares lo insinúa, y si el texto lo enseña, entonces parecería mucho más apropiado, dice Wenning-Gruden, criticando también la postura milenarista, a aceptar lo que cosa del milenio. Por supuesto, si la interpretación reformada niega un milenio, por supuesto tiene que encajar todo el texto, pero esta adecuación es forzosa, por eso que encontramos con una interpretaciones justamente tan quizás un poco paradójicas, por decirlo menos, y ser suave también con respecto a la atadura de Satanás que acabamos de mencionar. Ahora, nos llama la atención, por ejemplo, y esto quizás es testimonial, lo que en su momento también dijo Francisco La Cueva, que también él era un teólogo católico justamente y tenía una escatología también católica que es también amilenarista. Note por favor lo que dijo él, y esto es muy interesante también justamente como para el argumento testimonial. Desde los largos años, lo dice en su prólogo también al libro de Evis Caballosa, en la clerecía de la Iglesia de Roma y aún en los primeros 15 años de los 17 que llevó en mi actual posición evangélica, el sistema que acepté sin muchas objeciones fue el amilenarismo. Mis pobres conocimientos acerca de las normas de interpretación de la profecía no daban para más. Aunque me repugnaba el alegorizar tantos y tantos pasajes proféticos, así del Antiguo Testamento como del Nuevo, y nunca lograron convencerme de que, por ejemplo, Satanás ya estaba atado. Sin embargo, había muchos detalles en la escatología preliminarista que me parecían arbitrariamente sofisticadas, especialmente lo que yo creía 2 futuras venidas del Señor. Los 2 últimos años han significado para mí un cambio radical de visión debido especialmente a la necesidad de profundizar en la profecía a fin de poder ofrecer a los miembros de mi congregación un estudio equilibrado y lo más profundo posible del libro de Apocalipsis, tan temido por muchos expositores y tan descuidado por otros. Apocalipsis sin Daniel resulta ininteligible. Así que mi estudio hubo de abarcar ambos. La bibliografía que poseo de ambos es suficientemente copiosa, tanto autores amilenaristas, dice él, como premilenaristas, y menciona a varios ahí. Cotejando los distintos comentarios, he podido llegar a la siguiente conclusión. Dentro de unas normas correctas de hermenéutica bíblica, la posición premilenarista, dispensacional y pretribucionalista me parece la única sólidamente sostenible, por la sencilla razón de ser la única en que todos los pasajes proféticos de la Biblia encajan perfectamente como las piezas de un gran rompecabezas. El hecho de que la inmensa mayoría de los rabinos convertidos, ¿cierto?, y menciona varios ahí, estén a favor de la posición premilenarista dispensacional, ha sido quizás un ingrediente decisivo en mi actual toma de posición respecto a la escatología.
Francisco La Cueva, el gran erudito, ¿cierto? Es católico, protestante también, dijo esta tremenda declaración testimonial. Vuelvo a repetir algo que nosotros obviamente también hemos dicho, y de hecho Pentecost Rite, la única escuela, ¿cierto?, que manifiesta cierta coherencia justamente, y diría coherencia total, evidentemente, es la interpretación histórico-gramático-literal del dispensacionalismo bíblico. Quiero quizás también aconsejar, he aconsejado también este libro, sugerido este libro, también este otro de Whitmire, pero también, hermanos, este otro libro, el dispensacionalismo, ¿cierto?, creencias esenciales y mitos comunes, del profesor Michael Blatch. Es muy interesante porque él trata muchos mitos que nosotros hemos tratado aquí simplemente de explicar de manera somera, pero él los trata quizás de manera un poco más profunda y de manera sencilla también. Lo pueden encontrar en internet y pueden comprarlo, muy buen texto. Quiero terminar con algunas conclusiones también. Primero, si hay una escuela interpretativa coherente y consistente con su hermenéutica, la única, diría yo, es la escuela premilenarista dispensacional. Y hablo de dispensacionalismo bíblico, no estoy hablando del progresivo, porque el dispensacionalismo progresivo no es para nada dispensacionalismo, y quiero aclararlo aquí, independientemente de lo que es propio de toda escuela, que son las variantes que existen, las variantes que son en cierto sentido aceptables dentro de estos parámetros. Segunda cosa, ni Pentecost ni Rayleigh dan luces de tener una hermenéutica inconsistente, como se suele decir, y como el pastor Medina, quizás por falta de reconocimiento o de rigurosidad, trató justamente de señalar. Es más, dicen lo contrario, y aún ellos citan, especialmente Pentecost, a propios teólogos amilenaristas que corroboran justamente la tesis de que la escuela premilenarista es consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizás no lo dicen y quizás ellos no están tampoco de acuerdo con esta interpretación y tienen sus razones. Y nuestro trabajo también es poder entender por qué hay razones de fondo y si son consistentes o no esas razones. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Ni Pentecost ni Rayleigh dan luces justamente de tener una hermenéutica inconsistente, todo lo contrario. Históricamente, los teólogos reformados citados han reconocido que la escuela dispensacional mantiene una interpretación literal de la Biblia. Y eso significa simplemente coherencia hermenéutica. Que no estén de acuerdo, obviamente, con ello es otra cosa, y también obviamente queremos explicarlo en los demás temas, porque ellos consideran correcto que se debe espiritualizar la profecía. Hay razones de fondo, sí las hay, y muchas veces el error nuestro es no conocer ese error, pero de que tiene una hermenéutica bipolar, eso es evidente al revisar justamente los comentarios, y lo hemos mencionado, vamos a mencionar otros también en lo sucesivo. La mayoría de las caricaturas del sistema, al sistema premilenarista dispensacional del sistema, vuelvo a repetir, se deben a una falta de conocimiento de la postura y una falta de rigurosidad sobre el método gramático histórico literal. Eso es evidente al escuchar las críticas a veces, y hemos dado algunos ejemplos aquí. Y finalmente, la interpretación reformada de Apocalipsis 20, hermanos, no solo es insostenible desde el punto de vista del propósito de Juan, que es profecía, no es un relato cíclico como se suele decir en algunos sectores reformados, sino que también su exégesis deja ver una cuestionable manera de abordar y hacer exégesis. Ejemplos: la cadena larga de algunos comentaristas reformados. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la última parte, pero sin antes mencionar que nos espera justamente entender por qué la escuela reformada también interpreta no solamente Apocalipsis, sino Mateo 24 y pasajes de la profecía de manera tan diferente. Eso se debe a lo que usted está viendo en pantalla, la teología del pacto, el kit de la hermenéutica reformada. ¿Por qué aún se habla de la inconsistencia del método histórico gramático literal? Es justamente por esta razón. Es porque en la teología del pacto es una estructura, ¿cierto?, gruesa, digámoslo así, que también tiene sus anticuerpos, y en este caso los anticuerpos de la interpretación histórico gramático literal de la escuela premilenarista dispensacional. Por eso también podemos entender de que se insiste en ciertas críticas que no tienen ningún fundamento, sin antes, obviamente, y esto es lo que nos espera ahora a continuación, posteriormente de este tema, en una segunda entrega, o tercera entrega más bien dicho, la interpretación variada, reformada de Mateo 24, en donde vamos a corroborar varias cosas que hemos dicho aquí también. Así que, hermanos, les damos las gracias también por poder poner atención. Nuestro propósito es estudiar, obviamente, Mateo 24, pero sin antes considerar justamente las diferentes escuelas. Y vuelvo a repetir aquí, ¿cierto? No se trata de hablar mal tampoco de nuestros hermanos reformados. Hay muchos de ellos que son muy, evidentemente, bíblicos en muchas áreas. Ustedes los conocen también. Y la idea justamente es poder corroborar qué es lo que dice la Biblia y dejar que el texto mismo sea el juez en esto, justamente.
en esta temática que queremos llevar con ustedes. Mateo 24, una interpretación consistente.